Damos inicio. Ahora sí. Bueno, entonces seguimos con la lección número 5. Otra vez, gracias por su paciencia, por su flexibilidad, que me concedieron el permiso de cancelar la clase del día lunes. Como ustedes ya saben, me cancelaron el vuelo. Yo iba a regresar a Ecuador el día domingo, pero cambiaron para el día lunes. Entonces, el lunes llegué en la noche a la casa, pero ya aquí estamos al pie del cañón. Muy bien, entonces hoy vamos a estudiar la lección 5. Avanzamos, continuamos con los hábitos, los 5 hábitos de un discípulo. Y hoy vamos a estudiar ojos abiertos, ¿verdad? Gracias al Señor que nos permite estudiar juntos su palabra. Hoy vamos a estudiar una maravillosa historia, una de mis favoritas, eh, la historia de la mujer samaritana. ¿Verdad? Vamos a notar el ejemplo de Jesús al tener los ojos abiertos, siempre con las oportunidades de compartir el Evangelio a su alrededor. Una hermosa historia donde vemos a Jesús mostrando el amor, la compasión y la misericordia por esta oveja perdida, por esta mujer que estaba necesitada del perdón, de la gracia y de esa misericordia del Señor. Una historia que muchos de nosotros la hacemos personal porque Jesús también ha llegado a buscarnos, a rescatarnos, a darnos esa agua de vida, que en otras palabras es a sembrar la fe en nuestros corazones para que hoy confesemos con nuestros labios que Jesucristo es nuestro Salvador. Dicho lo anterior, postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él quien bendiga la clase de esta noche, esta reunión aquí con ustedes, vamos a comenzar con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por este tiempo de estudio. Te pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu enseñanza hoy. Así como Jesús vio a la mujer samaritana y le ofreció el agua de vida, ayúdanos a ver las oportunidades que nos das para compartir tu palabra con quienes nos rodean. Danos corazones dispuestos a aprender y a poner en práctica tu palabra. Todo esto lo pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, permítame un segundito, permitir el ingreso a los demás hermanos. Excelente. Los objetivos de la lección número 5 son los siguientes. Estudiar Juan, capítulo 4, 1 al 42, y aplicarla a la vida de un discípulo. Describir el hábito de un discípulo, ojos abiertos. Y concluimos aplicando el hábito 2 a la vida diaria. Excelente. Entonces, como ya es de costumbre, vamos a hacernos la pregunta. ¿Qué fue lo que más le gustó y le llamó la atención del texto bíblico que le tocó leer? Hemos leído varias veces, varios momentos de nuestra vida, pero ahora que la hemos analizado a profundidad, ¿qué fue lo que le llamó la atención? ¿Qué fue lo que le hizo pensar de este texto bíblico? Querida Génesis, gracias hermana por romper el hielo. Adelante, la escuchamos. Sí, a mí lo que más me llamó la atención del texto bíblico es cómo Jesús decide cruzar toda Samaria para llegar al norte, sabiendo pues que los samaritanos y los judíos pues no practicaban la misma religión y no se llevaban entre ellos. Entonces pues que él lo hizo intencional para ganar almas. Y pues eso me sorprendió porque yo dije, wow, ¿hasta dónde llega el orgullo? Que ellos preferían rodear todo un río, pasar quizás por otras naciones, otros pueblos, para llegar al norte, habiendo quizás una ruta más directa. Y pues como que ese orgullo de esas dos poblaciones como que me llamó la atención.
Gracias, querida Génesis. Gracias, hermano. Sí, ahí vemos, había un viaje directo por aquí, ¿verdad? Pero ellos preferían ir por acá. Muchas días, horas de camino con tal de evitar estar con ellos, ¿verdad? Y también pasaban por aquí, pero siempre y cuando dando tremendas vueltas. Querido Daniel, adelante. No, sí, lo que más me sorprende de que, que recién me doy cuenta de que esos, los judíos y los samaritanos, por no llevarse bien hasta ellos, se iban por el camino más largo posible, solo para evitar irse con los samaritanos. Pero Jesús, mostrando su humildad y su orgullo, y también porque, como él siempre decía, yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y porque no se llevaban bien, no practicaban, porque así ejemplo la mujer, de que ella tal vez no hacía las cosas bien. Y eso, pero lo que me doy cuenta de que Jesús hace todo por amor a nosotros. Gracias, querido Daniel. Por amor a nosotros. Excelente. ¿Alguien más? ¿Algo que le llamó la atención, que le hizo pensar, meditar específicamente ese cambio de dirección, ¿verdad? Que los judíos lo hacían. Si querían ir de un lado a otro, de Galilea, de Judea a Galilea, tenían que ir, tomar esta ruta larga. Ese era el camino de ellos. ¿Qué más? ¿Qué más le llamó la atención? ¿Qué opina de Sí, la hermano, conversación? hermano Vamos Nixon. con Gonzalo y luego vamos con Ofelia. Sí, a mí me llamó la atención cuando la mujer se sorprendió, cuando cuando Cristo le dice, bien has dicho, porque el marido que aún tienes ahorita no es tu marido. Allí vemos de Ujú. que a Cristo, para Cristo no hay nada oculto. Amén, hermano. Gracias, Gonzalo. Muy bien. Querida Ofelia, adelante. Gracias. Lo que me llamó la atención es cuando Jesús le decía a la mujer, si tú me das de esa agua y yo te daré del agua viva. Ella pensó, entonces si tú me das el agua, entonces ya no tendré sed jamás. Pero Jesús le respondió y le dijo, yo lo que te daré es agua, no es agua, lo que vemos, sino es agua que viene, que el Señor nos da. Eso es lo que me llamó la atención y la mujer se sorprendió cuando le dijo, ve a llamar a tu marido, porque lo que ella pensaba que Jesús no lo sabía, pero Jesús conoce los corazones y eso es lo que me llamó la atención. Gracias. Gracias, querida Ofelia. Bien, bien dicho, hermano. Muy bien, excelente. Entonces, una historia que, como dije anteriormente, es hermosa. Analizándola desde todos los ángulos, nos damos cuenta que la prioridad aquí es el amor que Cristo tenía por esta mujer. Salvar a esa alma que había vivido marginada, despreciada, rechazada y llena de culpa, ¿verdad? Entonces ya bien mencionaron ustedes la rivalidad que tenían los judíos con los samaritanos y esto era desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando eh, Asiria conquistó el reino del norte de Israel, llevó a la mayoría de esa población al exilio y ahí los samaritanos fueron quienes se mezclaron con las razas, con otros extranjeros y de ellos pues ya nacieron una nueva raza, una nueva cultura, a quienes los israelitas decían, nosotros somos los reales del pueblo de Dios, ustedes ya no. Entonces existía esa rivalidad, los samaritanos alababan a dioses falsos, religiones falsas y una combinación de adoración entre el Señor y otras cosas. Entonces vemos esa rivalidad que existía y hoy en día también se ve mucho, desafortunadamente.
Conozcamos la historia de la mujer samaritana un poquito, ¿verdad? Ella tenía un pasado muy oscuro. La imagen nos muestra que ella estaba sola. Ah, el día más, la hora más calurosa del día, bueno, dependiendo cómo nos cuenta Juan, si pudo ser a las 12 del día, la hora judía, o a las 6 de la tarde, la hora romana, dependiendo de cómo haya sido. De todos modos, ir a recoger agua del pozo era un momento de armonía. Todas las mujeres se juntaban e iban conversando, iban bromeando, riéndose, ¿verdad? Esa era la parte social de las mujeres. Pero esta samaritana hizo lo opuesto. Cuando nadie lo veía, fue solita a recoger agua, asegurándose de que nadie la veía, porque quizás en el pueblo donde vivía, ella era la conocida como la roba maridos. Por lo que haya sido, ya llevaba un buen número de, de maridos, ¿verdad? Divorciada, viviendo en adulterio, entre tantas otras cosas. Esa culpa, ese pecado, esa, esa angustia que ella tenía, esa vergüenza que ella arrastraba, ¿verdad? Le hizo que vaya sola. Pero viene Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, verdadero Dios, verdadero hombre, se sienta al pozo, ¿verdad? De Jacob y le pide un vaso de, bueno, no vaso de agua, le pide un poco de agua de tomar y ahí empieza la conversación. El punto de esto es que Jesús buscó algo en común que él pudo usar para empezar una conversación con la samaritana. Note usted que de común ellos no tenían absolutamente nada, pero Jesús usó algo sencillo, algo práctico, algo concreto, que es el agua, y ahí comenzó la historia, ¿verdad? Al fin, que el Señor Jesucristo sí le dio el agua de vida, que es la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una historia hermosa. A mí se me eriza la piel cuando la samaritana dice, ya, cuando venga el Mesías, ¿verdad? Ella quería irse, quería alejarse de este judío que le estaba incomodando. Ah, pero ella dice, cuando venga el Mesías, nos explicará todo. Y las palabras de Jesús, y le dice, ese soy yo, el que habla contigo. Imagínese ese momento, ¿verdad? Debió haber sido lo más alegre para ella. Muy bien, entonces vamos a analizar un poquito, vamos a meditar, vamos a hacerla personal esa historia en nuestras vidas, como dije anteriormente. Nosotros también, si nos ponemos en el lugar de la samaritana, vemos que Jesús ha hecho lo mismo con nosotros. Muy bien, estamos en las 4C, pero vamos a simplificarlas y vamos directamente al problema. ¿Cuál es el problema que usted identificó mientras leía el texto bíblico? El problema o los problemas. Adelante, hermanos, hermanas, atento a escucharles. ¿Qué problema o qué problemas identificó usted en esta historia? Querida Alejandra, adelante, hermana Alejandra de Pintos, tiene el micrófono abierto. Le escuchamos. Oh, buenas noches. Buenas noches, hermana. Eh, problema. eh, Bueno, gracias, Alejandra. Le ayudamos a Alejandra a encontrar algunos problemas. Eubetera, adelante, hermana. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Para mí el problema de pronto consistió cuando en el versículo 17, cuando él le dijo,
respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y que de pronto ella se vio descubierta cuando él le dijo, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Yo me imagino que ella en ese momento quedó en shock y entonces por eso es que ella dice, me parece que eres profeta, porque ella se vio al descubierto y ella diría, bueno, ¿y a él quién le contaría mi vida? ¿De a dónde sacó él eso? O sea, tuvo que haber sido un momento, en el momento, un momento difícil, que a uno le digan, no, pero si tú hiciste esto y esto, algo sorprendente, que ella no estaba preparada en el momento para escuchar esas palabras. Gracias, hermana. Muy bien dicho, sí, sí, sí. Ya no pudo reaccionar, no dijo nada, ¿verdad? Entonces sí, y tiene toda la razón, Dios conoce las intimidades de nuestro corazón. ¿Alguien más? ¿Algún otro problema? El problema de querer ocultar los pecados a Dios, ¿verdad? Juan Bautista, adelante, hermano. El micrófono para que le escuchemos. Me llama mucho la atención cuando Jesús le dice a ella, si tú conocieras el don de Dios y quién te pide agua, tú le pedirías a él. Entonces, él te daría agua que tú no tendrías necesidad de venir a tu esposo a buscarla. La señora tenía problemas para ir a esposo a buscar el agua por su condición de vida. Ahora alguien le está ofreciendo a ella agua, lo que ella necesita, que no va a tener que ir al lugar donde todos van a buscarla. Entonces le dice de una vez, sí, señor, dame de esa agua. Pero para darle del agua habían condiciones, porque le dijo, ve, busca a tu marido y tráelo. Ahí fue que ella comienza a declarar. Pero como Jesús sabía todo, Dios sabía todo, le dice todo. No, es verdad, tú no tienes marido porque tú has tenido 5, pero ahora el que tiene tampoco es tuyo, dice que tampoco tiene. O sea, las condiciones para Jesús darle del agua que Jesús le ofrecía no era del agua del pozo, era agua, como dice la palabra, que salta para vida eterna, que haría en cada uno de nosotros una fuente de agua viva. Gracias, Juan Bautista. Muy bien. Sí, entonces aquí Jesús está mostrándonos la ley de Dios, aplicando la ley de Dios con todo su rigor para esta mujer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Jesús está mostrándole a ella, le está diciendo, ¿verdad? Hay algo más en tu interior, hay algo más que tú no me quieres decir. Y a nosotros también esos pecados secretos, Dios usa la ley como un martillo, como un espejo, como el golpe de un boxeador que nos da donde más nos duele, ¿verdad? Entonces es lo que hace la ley. Nosotros tranquilamente podemos decir que no, yo no peco, pero Dios nos muestra lo más íntimo de nuestro ser, ¿verdad? Génesis, adelante, hermana. ¿Qué otro problema identificó? Sí, otros problemas que se ven en la historia es la idolatría y muerte quizás espiritual y el no rendir el orgullo. Gracias, hermana. Muy bien, aquí vemos muchos problemas. El primer problema es cosas, líos culturales, ¿verdad? Tú eres de allá, yo soy de acá, y yo soy mejor que tú, y así sucesivamente para no mencionar países, ¿verdad? También vemos que Jesús está yendo en contra de la corriente. Ya antes de este texto tenía muchos enemigos que buscaban para la forma de atraparlo y de matarlo, ¿verdad? Ahora, otra cosa más que iba en contra de Jesús.
Pero Jesús no estaba acá para quedar bien con las personas, con los judíos. Y bien decían ustedes, Jesús vino a buscar, a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Y vino por nosotros, ¿verdad? Entonces también vemos también otra cosa que vemos, lo que se sorprendieron los discípulos. No dijeron nada, pero quizás, ¿qué estaban pensando? Otro problema es que los judíos y los samaritanos, especialmente un rabino, no podía hablar con una mujer. Inclusive eran tan estrictas esas leyes de los judíos que ni siquiera con la mujer propia podía platicar en público. Entonces, todos esos problemas, ¿verdad? Entonces, la sede espiritual de los samaritanos necesitaban conocer a Cristo, entre otras cosas. Génesis. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Por qué a los rabí entonces no le permitían hablar con las mujeres? Porque era una ley de los judíos, ¿verdad? Era algo que estaba escrito en los canones de ellos, que era, no sé, era algo que no podían hacer porque ellos pensaban que de pronto una mujer estaba en su periodo menstrual y al conversar, al hablar con ellas, ellos podían contaminarse. Eran tan estrictos que a veces iban al extremo y cosas por el estilo, ¿verdad? Y también por el hecho cultural que desafortunadamente, ¿verdad? Los niños, las mujeres, las viudas, no eran muy apreciadas en ese entonces. Un problema más cultural, querida Genes. Excelente. Bueno, hermanos, hermanas, vamos a entrar en materia, en la práctica. ¿Dónde veo el pecado en esta historia, en nuestro mundo y en nuestra vida? Aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Ya vimos desde lejos a la mujer samaritana, vimos a los discípulos que aunque no dijeron mucho, quizás estaban pensando, mira Jesús, pero ¿qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Verdad? Ahora, ¿qué tal usted y yo? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Tenemos algunos secretos que contarle al Señor? ¿Nos escondemos de Él? Cuéntenme, hermanos, ¿qué pecado vemos en esta historia y confesamos en nuestra vida? ¿Algún voluntario? ¿Una voluntaria? Eugeter, adelante, hermana. Hermano, ahí vemos los secretos ocultos, porque ella ocultaba el marido que tenía. Y eso es ocultar algo que de pronto ella lo quiso como medio tapar, pero no pudo, porque el Señor le descubrió todo lo que ella había hecho. Él se lo descubrió todo, lo dejó a luz pública. Y entonces eso es algo que de pronto ella en el momento, yo me imagino que ella de pronto se sentiría avergonzada, se sentiría con pena, pero a la vez le sirvió como para descargar esa carga, ese peso de todo ese pecado que ella lleva, porque cuando uno habla y uno dice, ay, o uno le cuenta algo siquiera de algo, ay, yo pequé o yo me siento mal por esto y esto, uno siente un alivio. Y yo me imagino que esa mujer en el momento, ella sintió ese alivio, esa paz y esa tranquilidad, porque desde aquel momento la vida de ella no fue igual. Gracias, querida Eugeter. Completamente de acuerdo con usted. El pecado es como una carga que nos aplasta los lomos, ¿verdad? Es como si un elefante, las patas de un elefante estuvieran sobre nuestros hombros. Esa culpa, esa vergüenza que nos hace sentir diminutos, ¿verdad? Gracias, querida hermana. Escuchemos a Víctor, luego vamos con Génesis. Sí, buenas noches. Bueno, hoy
Nosotros en nuestra vida estamos viviendo, según la historia, mucho adulterio Ujú. que tenemos en nuestros hermanos y hermanas, en todo el mundo. Y eso es un pecado mortal que estamos viviendo hoy en nuestra vida. Gracias, Y Víctor. gracias, Tiene muchas razón. gracias. Sí, vemos muchas cosas aquí, el racismo, este, eh, no sé, el clasicismo, la discriminación, entre tantas otras cosas que realmente eh, hacen que este mundo se esté cayendo a pedazos, ¿verdad? Génesis, adelante. Sí, mira, yo veo el pecado en esa historia, es que ella es doblemente quizás pecadora porque está adulterando espiritualmente y también sexualmente hablando. Entonces, pues eso también lo hemos reflejado en nuestra sociedad, porque cuántas veces nosotros conociendo a Dios preferimos entonces crear ídolos como el celular, la familia, un amigo, y nos vamos, le damos más importancia a otras cosas externas o cosas pasajeras que no son Dios y pues ahí nos desviamos y desvirtuamos la palabra. Entonces también hay personas que constantemente están teniendo parejas, teniendo sexo y no están respetando tampoco el pacto del matrimonio. Gracias, Génesis. Muy bien. Excelente. Hay muchos, muchos pecados que confesar aquí. Podemos decir, ¿verdad? Aún en las nuestras iglesias, hay esa división, divisionalismo, ¿verdad? Donde los miembros que ya son antiguos tienen derechos más importantes en la congregación, luego los ven a los demás como inferiores entre esas cosas, ¿verdad? Y juzgamos a los demás, criticamos. Quizás los discípulos no dijeron mucho, no dijeron nada a Jesús, pero quisieron decir lo que estaban pensando, ¿verdad? Y como bien decían ustedes, nos creemos a veces superiores que los demás, juzgamos sin saber la vida de las demás personas y, y también pues queremos evadir, queremos escondernos, queremos que nadie sepa nuestras vidas. Queremos escondernos inclusive de Dios y ahí eso no funciona muy bien. Esa es la ley. La ley de Dios nos muestra nuestro pecado, nos muestra nuestra hipocresía, nos muestra nuestro egoísmo, muestra nuestra arrogancia, ¿verdad? Y por todo eso somos merecedores del castigo de Dios, porque es lo que dice la ley. Sin embargo, Dios no nos deja tirados en el suelo, abandonados. Va en busca de aquellas almas perdidas. Este es el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, el dulce Evangelio de salvación y vida eterna. Con eso en mente nos hacemos la pregunta, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿En qué versos y palabras de esta historia ve usted personalmente? Querida Eubeter, no sé si usted dejó el micrófono abierto, digo la manito levantada. Si no, vamos con Iván. Iván, Sí, hermano, buenas adelante. noches. Nos da mucho de conocimiento que sin importar los pecadores que seamos y las cosas malas que hacemos, Dios nunca nos abandona y siempre nos va a amar y nos va a perdonar por las transgresiones que nosotros cometemos. Esa es la parte más importante, porque según se leyó de la samaritana, él le dijo sí que ella estaba haciendo unas cosas que estaban malas, pero él no las rechazó, ni los rechazó a ninguno de ellos. Siempre estuvo demostrándole su amor, como, su amor incondicional, como nos lo muestra a nosotros. Nosotros somos humanos imperfectos y cometemos muchas clases
pues, de pecado. A veces está pensando un mal pensamiento es un pecado, pero Dios en su infinita bondad siempre está dispuesto a perdonarnos y a redimirnos de nuestros pecados. Esa es la parte más importante. Gracias, Iván. Bien dicho, hermano. Escuchemos a Juan Bautista. Buenas noches, Dios le bendiga a todos. Bueno, mi hermano, yo también puedo ver el amor de Dios hacia mí, aunque no en un verso específico de la lectura, pero sí en el caso de que Jesús le dijo a sus discípulos, me es necesario pasar por esposo, por donde él se encontró con la mujer samaritana, para romper esa tradición que había de odio entre los samaritanos y los judíos. Entonces, tenemos que saber que Dios tiene presente toda nuestra vida y en nuestra vida hay algo o puede haber algo que a Dios no le agrade y lo tiene presente, que Dios siempre está dispuesto a romper esa barrera siempre y cuando nosotros lo reconozcamos en nuestra vida, porque decimos, yo no soy enemigo de nadie, yo no hago eso, yo no hago aquello, pero algo podemos tener nosotros, porque no somos santos, algo debemos tener en la cual Dios muestre su amor para con nosotros. Gracias a Juan Bautista. Sí, bueno, Dios, no podemos, nada de bueno tenemos. Dios nos muestra su misericordia aun cuando estamos muertos en delitos y pecados. Esa es la gracia, es la misericordia de Dios. La samaritana es un ejemplo vivo de eso. Nada bueno tenía que ofrecer. Jesús vino a buscarla. Jesús vino a rescatarla. Jesús lo buscó porque Él desea que todos sean salvos. Génesis, Jacqueline y a algunos hermanos, hermanas que participen, por favor. Génesis. Sí, mira, yo veo reflejado el amor de Dios en esta historia porque Dios pudo haber escondido su palabra y no permitir que otros pues como que tuvieran acceso a ella, pero Él en cambio invita a la samaritana e invita a otras personas y utiliza la misma historia de la samaritana para acercarse a otras más personas. Y pues es sorprendente porque después le dice a los discípulos, a la verdad que unos son los que siembran y otros los que sescan. Y entonces pues como que él mismo les dice, mira, yo estoy viendo frutos en estas personas. Y pues así veo como que el amor de Cristo, porque también le dice mi alimento es hacer la voluntad de Dios. O sea, que Gracias, él Génesis. se complace buscando esas almas también y haciendo esa tarea. Entonces, pues, yo veo el amor de Dios. Gracias, Génesis. Excelente. Gracias por su comentario. Jacqueline, adelante, hermana. Buenas noches, bendiciones para todos. Yo veo el amor de Dios, ¿verdad? Y de nuestro Señor Jesús cuando Él busca a la mujer samaritana, cuando pudo haberla evitado, pero Él la busca. Yo lo aplico a mi vida cuando Él vino y me buscó a mí, porque no fui yo la que lo busqué a Él, sino que fue Él el que me buscó a mí, conociendo cada problema, cada situación que yo estaba pasando en mi vida, así como la mujer samaritana, ¿verdad? Podemos ver que cuando Dios le menciona que tenía a los 5 maridos, no se lo dice de una forma arrogante ni grosera, sino que se lo dice con amor y quizás por esas palabras que él usó, esa sabiduría y ese amor, fue que la mujer samaritana, pues podemos ver de que ella esparció el mensaje, ¿verdad? De lo que él le había dicho. Eso es lo que yo puedo ver, hermano, en esa Gracias, historia querida para mí. Jacqueline. Muy bien dicho.
Muy bien dicho, hermana. Escuchemos a Víctor y luego vamos avanzando. También a Eubiter, vamos a escucharla. Víctor, Sí, adelante. Bueno, Dios, yo entiendo sobre el amor de Dios. Dios demuestra su amor al ofrecer agua viva, salvación, vida eterna incondicionalmente a quien no lo merece, mostrando compasión personal revelado la verdad y salvando no solo a ella, sino a todo su pueblo. Amén. Gracias, Víctor. ¿Quién más estaba ahí? Eubiter, hermana, adelante. El micrófono para que la escuchemos. Bueno, si no, seguimos. Excelente. Entonces hay muchos versículos. El versículo 4 ya mencionaron ustedes. Me era necesario pasar, me es necesario pasar por Samaria. También ya mencionaron ustedes. Dame de beber, el agua de vida, como dijeron ustedes, ¿verdad? También vemos que bajo la cruz todos somos iguales. Jesús no miró las diferencias culturales, nada de eso, sino se enfocó en lo espiritual, en esa hambre y sed espiritual que tenía la samaritana. Ella interiormente, su alma estaba seca, estaba sedienta y hambrienta de escuchar la palabra de Dios. Esa misma agua, ese mismo pan, el Señor Jesucristo nos da a través de su palabra. Transforma nuestras vidas por el poder del Evangelio. También se me eriza la piel cuando escucho las palabras de Jesús decirnos, yo soy el que habla contigo. ¿Verdad? Esas palabras que cuando usted y yo estamos pasando por momentos difíciles, cuando el diablo nos ha tirado por el suelo, nos ha arrastrado, nos ha dejado heridos, el Señor Jesucristo viene, nos busca, nos rescata, nos lava las heridas, nos perdona nuestras iniquidades y nos dice estas mismas palabras. Usted y yo tenemos mucho en común con esta samaritana. Jesús nos ha buscado, nos ha mostrado el tiempo perfecto que hemos necesitado para escucharnos. Jesús nos ha dado el tiempo, debo decir, para escucharnos, para mostrarnos ese amor cuando todos nos han abandonado, cuando todos se han burlado de nosotros, cuando todos nos han engañado, nos han mentido, nos han traicionado. Jesucristo nos ha dicho, yo estoy aquí. Yo entregué mi vida por ti. Pagué el precio justo de tu redención. Yo te he perdonado de todas tus iniquidades y yo soy el que te ha dado nueva vida en Cristo Jesús. Entonces Jesús, a través de la fe, sembró a través del Evangelio, sembró la fe en el corazón de esta samaritana y los resultados son maravillosos. Ella compartió con mucha gente el dulce Evangelio. Entonces, cada vez que recordemos esta historia, recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? ¿Dónde nos sacó? Él nos buscó, Él nos limpió, nos lavó, para que hoy seamos declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios. Muy bien. Entonces, eso nos lleva en gratitud a hacernos esta pregunta. ¿Qué pido que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Querida Lili, vi que su micrófono estaba abierto, Me- hermano. Si desea sí, participar, por sí, favor. sí, ¿me escuchan? Sí, clarito. Sí, bueno, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Pues a mí la palabra de Dios me impacta siempre y hoy con este estudio, aquí yo veo el amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo, el cual yo veo que este amor incondicional profundizó el corazón de la samaritana, el cual ella reconoció que la palabra de Dios dejó al descubierto toda su vida interior, porque para Dios no hay nada oculto. Pero como en aquellos tiempos no había, ¿verdad? Un judío no se podía acercar a una samaritana, a ningún gentil, pero ella se asombró porque ella quizás era muy despreciada, señalada.
Pero el amor de Dios vino y le hizo ver que estaba mal y lo reconoció, y eso fue algo impactante en la vida de ella. Esas Gracias, son mis querida. palabras. Muchísimas gracias, hermana. Amén. Alguien más, ¿qué pediremos a Dios que obre en nuestras vidas? Con esa inmensa gratitud de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Bueno, yo le pediría al Señor que siga obrando en mi vida, que me siga dando humildad, sencillez de corazón, que es una manera que yo veo que nosotros podemos avanzar en la obra. Gracias, querida hermana. Definitivamente, claro que sí. ¿Alguien más? Muy bien. Sí, vamos a pedir que nos dé la misma disponibilidad que tuvo la mujer samaritana. Me encanta el versículo 28, donde dice que ella dejó su cántaro y fue corriendo a compartir lo que había escuchado. Compartió con los demás y dijo, vengan y vean, no será este el Cristo, ¿verdad? Y compartió sin miedo, sin vergüenza. Fue toda la culpa, toda la vergüenza, todo ese peso que ella tenía, Jesucristo, el Salvador del mundo, le quitó de sus hombros. Ahora había paz, ahora había consuelo, esperanza y esa fortaleza espiritual que el Señor también nos dé a nosotros, esa valentía para compartir con otros el dulce evangelio. Siempre estar atentos con los ojos abiertos a las oportunidades que el Señor nos da. Aquí había una mano levantada. Bueno, vamos Sí, con... Adelante, sí, por hermano. favor. Sí, hermano, yo soy María de la Luz, y yo lo que estaba viendo aquí era si estudié esto que no, lo de la samaritana, yo estaba viendo aquí que Jesús le dice a ella, ¿verdad? Porque le dice ella que ellos le dicen que nomás hay que adoran a Dios en Jerusalén, y él les dice que no, que ya llegará el día en que será en todos lados, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que a mí me llamó más la atención, y digo, sí es cierto, porque hasta la fecha, hermano, cómo ha llegado hacia nosotros la gran misericordia de Dios, el amor que nosotros debemos mostrarle a Dios, esa adoración, siempre. ¿Por qué? Porque, como dice, ¿verdad? Él siempre es el que nos sostiene, el que nos guarda, el que nos enseña, y ese día le enseñó a la samaritana su grande amor y su gran misericordia que él derrama día a día a nosotros. Gracias, María de Luz. Excelente, gracias, hermana. Escuchemos a Víctor y concluimos esta parte con Ofelia. Sí, yo entiendo en esa parte que debemos decirle lo que realmente sentimos en el corazón, confiar en Él, pedirle perdón, suplicarle y agradecerle y expresarle nuestro amor a nuestro Dios. Amén. Gracias, Víctor. Ofelia, hermana, tenía la manito levantada antes. Bueno, lo que a mí pediría al Señor es que, es que nosotros a veces tenemos una forma de distinguir personas, porque a veces dejamos las personas que más necesitan, a veces dejamos por un lado, a veces solo nos preocupamos por nosotros. Tal vez hay que pedirle al Señor también que nos ayude a compartir su palabra a cada uno para que así podamos enseñarle a otros los más necesitados. A veces necesiten saber del Señor, y a veces nosotros nos alejamos de ellos y dejamos de un lado. Eso es lo que Gracias, pediría. Ofelia. Bien dicho, hermana. Sí, excelente. A veces nosotros decimos, no estoy listo, ¿verdad? Me va a dar vergüenza. ¿Qué van a decir de mí?
No sé qué decir. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuánta preparación tenía la samaritana? Por lo que sabemos, por lo que vemos, no mucha, ¿verdad? Sin embargo, las prioridades de esta mujer dejó todo, el cántaro de agua, corrió y compartió. Que nosotros también hagamos lo mismo, ¿verdad? En gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tenemos todas las herramientas, tenemos la palabra de Dios en nuestro propio idioma, en el castellano, para compartir con otros lo que Cristo ha hecho. Que el Señor nos dé esa fortaleza. Querida Génesis, ¿la escuchamos, hermana? Y nada más para hacer un comentario. Y es que la misma lectura nos deja saber que quizá ella había escuchado ya de la palabra de Dios porque ella le dice como que sí, viene un Mesías que nos viene a aclarar las cosas, pero aún así no lo reconoce. Ah, y entonces ahí es que Dios le dice, yo soy. Gracias, Génesis. Génesis, excelente punto, ¿sí? Recordemos que los samaritanos, ellos tenían algo del Pentateuco, ¿verdad? Ellos, los primeros 5 libros de la Biblia, y conocían un poco las profecías de nuestro Señor Jesucristo, la promesa que Dios hizo a Adán y Eva ya en el huerto del Edén, pero para ellos esto les parecía muy lejano, muy distante, e inclusive imposible de poder recibirlo. Sin embargo, ahí estaba el Mesías prometido, el cumplimiento perfecto de todas las profecías del Antiguo Testamento. Frente a él, imagínese usted, qué bendición, qué alegría. Es el mismo gozo que usted y yo hemos sentido cuando nuestro Señor Jesucristo nos ha hablado esas palabras de amor, de paz, de consuelo, de perdón. Muy bien, entonces vamos en los 2 objetivos que nos quedan. Describir el hábito de un discípulo ojos abiertos. Ya vimos el primero que era hacer el bien, y también teníamos una tarea, ¿verdad? Espero en el Señor que hayan podido realizar esa tarea. Algunos de ustedes me escribieron, también hablaron un poquito al inicio de la clase. Y ahora vamos a ver el hábito 2, ojos abiertos. Ojos abiertos, muy bien. ¿Qué significa ojos abiertos? Todos tenemos los ojos abiertos, de lo contrario, andaríamos topeteándonos con todo. Pero cuéntenme ustedes, ¿qué significa tener los ojos abiertos? Específicamente, usted que es un discípulo, una discípula de Cristo. Cuéntenme. Querido Juan Bautista, adelante. Bueno, buenas noches para todos. Pastor, yo entiendo que tener los ojos abiertos, está hablando de tener los ojos espirituales abiertos. Después de haber leído la escritura y ver de qué se agrada a Dios que nosotros hagamos, y nosotros tener los ojos abiertos para ver en dónde podemos nosotros llevar solución a problemas que tenga el ser humano, que esté a nuestro alrededor. Próximo a mi iglesia, hay unos muchachos que están en situaciones de calle y yo he estado en conversación con una fundación que tiene que ver con eso, que ayuda a ese tipo de jóvenes. Entonces yo estoy con ellos conectando la manera de cómo yo le ayudo a esos muchachos. O sea, cómo la fundación le ayuda, cómo yo llevo la fundación a donde ellos están para solucionar ese problema. Pero hay muchos pasos que hay que dar en este caso, pero mantener los ojos abiertos, yo entiendo que veamos a nuestro alrededor quién necesita algo, algo que podamos nosotros hacer por ello inmediatamente o que podamos nosotros hacer en beneficio de esa vida que se está alejando cada día más de Dios. Gracias, Juan Bautista. Muy bien. Eubeter, ahora no sé si dejó la manito levantada o desea ayudarnos con Bueno, esto. hermano, yo veo que
tener los ojos abiertos para mí significa ver más allá de lo que nosotros vemos. De pronto, cuando nosotros miramos a aquella persona, que hay personas que sienten esas ganas de que uno le comparta la palabra por algún problema, alguna dificultad, nosotros podemos mirar en el rostro de ellos la necesidad que ellos tienen del evangelio, de escuchar una palabra que le llegue en el momento de la necesidad, en el momento de las pruebas, de las dificultades. Y como se expresaba el hermano, la gente de la calle, hay mucha juventud perdida en el vicio. Esas personas, cuando uno se acerca, porque cuando nosotros salimos a hacer obras sociales y eso, nosotros miramos la necesidad de esos jóvenes, de esos niños, aún de aquellos adultos de calle. Ahí es que nosotros debemos de tener los ojos abiertos para llevarles la palabra. De pronto nosotros le ayudamos en compartirle un almuerzo o una cena, pero lo primordial es la palabra, que ellos sacien esa sed que tienen. Gracias, hermana. Muy bien. Sí, hermano Perfecto. Nixon, Gonzalo, adelante. alguien dijo que los ojos son las ventanas del alma, ¿verdad? Entonces, cuando estamos con los ojos abiertos, miramos a ambos lados, miramos lejos y podemos contemplar las necesidades, y así podemos aprovechar la oportunidad para colocar la palabra del Señor en esas personas. Amén. Gracias, querido Gonzalo. Muy bien. Excelente. Entonces, lo que ustedes han dicho es estar los ojos abiertos, tener los ojos abiertos, específicamente un discípulo de Cristo que ya hemos estudiado, que hemos sido escogidos, llamados, capacitados para ir y compartir el Evangelio con todas las naciones, ¿verdad? Entonces, tener los ojos abiertos es ver con la perspectiva de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo vería Jesús a esas personas marginadas, despreciadas por la sociedad, personas que nadie da un peso, personas que muchas de las veces nosotros decimos eso ya no tiene perdón de Dios, ya no tiene esperanza, ¿verdad? Pero para Dios todo es posible y nosotros somos esos faros, somos esos reflectores, como bien decían ustedes, del amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Entonces Jesús nos llama a vivir con los ojos abiertos a las oportunidades para compartir su amor. Usted y yo somos instrumentos que Él nos está usando para que muchas almas se postren a los pies de Cristo. Vamos a leer este texto bíblico, lo que Jesús les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Justo después de esta historia, el Señor Jesús les dice: mantengan los ojos abiertos. La cosecha ya está lista, ¿verdad? Hay muchas personas que están hambrientas y sedientas de escuchar la palabra de Dios, pero a veces pasamos de largo. A veces estamos tan distraídos en las cosas materiales de este mundo, las preocupaciones de la vida, que ni siquiera nos damos cuenta de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Y para qué ir muy lejos? Eso puede comenzar en nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, nuestros mejores amigos, ¿verdad? A ver, un voluntario, querida Eubiter, ayúdeme con la lectura de Juan 4, 35 al 38, por favor. Juan 4, 35, 38 de la pantalla, si es posible. 35 al 38 dice: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo,
alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labráis. Otros labraron y vosotros habéis entrado a sus labradores. Gracias, Amén. hermano. Muy bien, excelente. Entonces aquí está. Jesús está diciéndoles, mantengan los ojos alertas, ¿verdad? Mantengan los ojos abiertos. Aquí Jesús usa una imagen agrícola, ¿verdad? Para enseñarnos una verdad espiritual. Hay muchas personas a nuestro alrededor listas para escuchar el Evangelio, pero para verlas, Jesús pide que alcemos la mirada, miremos los campos, miremos el lugar donde estamos, conozcamos a nuestros vecinos, conozcamos a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué hizo Jesús? Se sentó junto al pozo. Jesús siempre tenía muchas cosas que hacer, siempre estaba ocupado, pero hizo un paréntesis a sus labores diarias y se puso a hablar con la samaritana. Le dedicó tiempo, ¿verdad? Le mostró amor, le mostró empatía, le mostró que realmente estaba interesado de conocerla espiritualmente, ¿verdad? De escucharla. Esa conversación sincera, genuina, que como dijeron ustedes, en ninguna parte vemos una crítica, decir, mira cómo eres tú. Todo lo contrario. Todo de principio a fin vemos el amor de Cristo de una forma ejemplar, de una forma maravillosa que digna de nosotros seguirla, ¿verdad? Mostrando paciencia, mostrando amor. En la mañana los hermanos decían, mostrando empatía, poniéndonos en los zapatos de otras personas. Y si no hacemos eso, y si no entendemos a los demás, no esperemos que esas personas nos vayan a escuchar con alegría la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, así como lo hicieron con nosotros, con paciencia, con amor, con misericordia, lo vamos a mostrar hacia los demás también. No por algo que yo quiera ganarme, fama, no sé, que alguien me diga que soy una buena persona, todo lo contrario, en gratitud, porque ese mismo amor Cristo me mostró a mí sin que yo lo merezca, sin que yo haya hecho absolutamente nada. Ahora, hermanos, este hábito parece simple y fácil, pero en realidad no lo es. ¿Por qué es tan difícil? Y el otro día ya les conté, ¿verdad? Que escuché a alguien decir que a veces es más fácil para un cristiano entrar a una casa que se está incendiando y ayudar a rescatar a las familias que compartir con el Evangelio con alguna otra persona que está caminando junto a ustedes. Es un miedo, es un terror a que nadie sepa que yo soy cristiano, que nadie me haga preguntas sobre lo que yo hago, lo que yo vivo, y así estamos todo bien. ¿Por qué es tan difícil mantener los ojos abiertos? ¿Por qué es tan difícil compartir con otros el Evangelio? ¿Qué me cuentan? Querida Génesis. Yo pienso que se nos hace difícil porque nosotros podemos mirar tal vez la necesidad de, ¿verdad? De la palabra que tenga una persona, pero si la persona no está dispuesta a recibirla con un corazón abierto, pues de nada, bueno, yo pienso que de nada sirve porque si el corazón está endurecido y la persona realmente no tiene interés en lo que tú le estás diciendo, pues realmente no te va a escuchar.
A lo mejor, pues tú como que siembras esas semillitas. Quizás a lo mejor con el tiempo echa fruto, a lo mejor no. Y como que dependiendo la receptividad que tenga la persona. Gracias, Génesis. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, cuénteme usted. ¿Es fácil compartir el Evangelio con otros? Eubiter, adelante. Bueno, hermano, ya yo he vivido esa experiencia cuando salimos a la calle. Hay momentos difíciles porque a veces uno se acerca a la persona y uno quiere transmitirle la palabra, hablarle de la salvación, pero no todos reciben a uno con aquel elogio o con aquella carisma. A mí muchas veces me han tirado la puerta en la cara y me han dicho, ay, es que yo soy católico, apostólico y romano, váyase de aquí. Yo eso lo he vivido en carne propia y de pronto hay momentos que me he sentido afligida, pero a lo que medio salgo, ya como que razono. Y yo no, esta gente tiene el corazón demasiado duro, pero hay algo que los mueve a ellos, que es la oración. Y lo he hecho y se los he transmitido. Aunque tú te coloques el corazón duro, yo voy a orar por ti. Y ahí en la iglesia hay dos testimonios así porque personas que me despreciaron, que me tiraban la puerta en la calle, que me botaban y más, entre ellos más me botaban, yo más quería como meterme ahí y ahí están sirviéndole en la obra de Dios. Ellos como que llegó el momento que Dios tocó eso, ese corazón duro y comenzó a darle con el martillo, con el cincel, no sé, tantas herramientas que tiene el Señor hasta que ellos aprendieron la lección a dónde los necesitaban, porque nosotros somos así, duros de servicio. Ujú. Gracias, hermana. Muy bien, sí, sí, pasa eso. Ah, en esos momentos siempre vamos a recordar que nosotros somos los que esparcimos la semilla. El que hace la obra en el corazón duro de piedra, como decía Eubeter, es el Espíritu Santo. En el tiempo de Dios, a veces a nosotros nos gusta ver rápidamente los resultados, ¿verdad? Pero el Señor dice, esta es mi obra. Tú hiciste tu parte, lo que sí el Señor nos exhorta es a ser diligentes con la palabra de Dios, compartir tal y cual como Jesucristo nos ha dejado su palabra sin añadir ni quitar nada a la palabra de Dios. El resto es obra del Espíritu Santo. Una historia que hace poco escuché era que en una zona muy del campo había una pequeña congregación, poquitos miembros, y había un vecino que tenía un tractor. Y cada vez que comenzaba el servicio, el Señor empezaba a arar la tierra, a prender la máquina y hacer ruido, ¿verdad? Y el pastor con los miembros de la iglesia decía, ay, este hombre, pero ¿cómo se le ocurre? Siempre que tenemos el servicio se pone a hacer sus trabajos. Pasó el tiempo, el pastor se fue a otra iglesia, a otra congregación, los miembros quedaron allí. Volvió a los años como invitado a esa congregación y cuán grande fue su sorpresa que vio sentado a ese agricultor en una de las bancas de la iglesia. Y el pastor le preguntó, ¿verdad? ¿Y usted qué? ¿Cómo llegó acá? ¿Cómo así? Y el Señor dijo, alguien me invitó a venir a la iglesia. Pues, ¿cuál es el punto de esto? El pastor nunca invitó a su vecino. El vecino nunca se enteró que había servicio a las horas que él estaba arando la tierra. ¿Nota usted que a veces decimos que somos cristianos, pero muchas veces queremos evitar para que no nos juzguen, para que no nos critiquen, para que no nos incomoden, para que no nos molesten, si podremos decir, en el trabajo,
para que no me digan, ah, tú eres el cristiano, tú eres hecho el santurrón, la santurrona, ¿verdad? Entonces mejor ahí nomás tranquilito que nadie sepa, ¿verdad? Pero es eso lo que el Señor nos ha llamado a hacer. El Señor nos exhorta a compartir el Evangelio. ¿Hay retos? Claro que sí. ¿Hay situaciones difíciles? Claro que sí. Pero el Señor nos exhorta, nos capacita, nos motiva a compartir el Evangelio. El resto es obra del Señor. Entonces a veces, sí, en lo personal somos negligentes con el compartir el Evangelio. A veces las ocupaciones de la vida, las responsabilidades, el trabajo, los compromisos, perdemos esas oportunidades que el Señor nos da, ¿verdad? Y claro, pues al fin terminamos diciendo, oh, es difícil, yo no puedo hacerlo, ¿verdad? Pero el Señor dice, a ti te he encomendado el compartir el Evangelio. Muy bien, ¿de qué manera podemos cultivar el hábito de ojos abiertos? Vamos a ver aquí algunos consejos prácticos que sería hermoso ponerlos, aplicar. Vamos a ver de qué manera. Acuérdese que un hábito es mientras más repetimos, lo hacemos constantemente, se graba en nuestros corazones y en nuestras mentes y ya lo hacemos de forma genuina, de forma natural, ¿verdad? Pero si comenzamos algo y de pronto no le damos continuidad, debo decir, vamos a olvidarnos y no va a servir de mucho. Entonces estamos desarrollando hábitos en los cuales el Señor nos permita mostrar que realmente somos sus discípulos. Muy bien, ¿cómo cultivar ojos abiertos? Primero, ante todo, descansar en el Espíritu Santo, sabiendo que usted no es quien cambia la vida de los demás, es el Espíritu Santo. Nosotros esparcimos la semilla, el Señor nos manda a hacerlo con diligencia, con amor, con paciencia, con compasión, con empatía hacia los demás. Número 2, orar pidiendo ayuda del Espíritu Santo. Personalmente yo soy, perdone la expresión, no sé, cobarde cuando se trata de compartir el Evangelio. Pedimos, oramos de rodillas que el Señor nos ayude, el Espíritu Santo nos Y es otra que dé está ahí. esa fortaleza espiritual para compartir el Evangelio con otros. Hay un micrófono abierto. Ahí está. Excelente. Orar de rodillas, diciendo que el Señor me use como su instrumento, ¿verdad? Que en ningún momento de mi vida sea yo que brille, sino que la palabra de Dios brille en todo su esplendor hacia los demás. Como dice la Biblia mismo, ¿verdad? Que Juan el Bautista decía, es factible que yo mengüe para que tú crezcas. Esa es la idea. Reducir distracciones. Queridos hermanos, hermanas, ¿cuánto tiempo pasamos en las redes sociales? Usando el teléfono, ¿verdad? Para nosotros que ya estamos en algunos añitos, Facebook, mucho tiempo pasamos allí. Para otros que están más jóvenes, TikTok y otras aplicaciones, pasamos mucho tiempo, nos distraímos en esas cosas. Las oportunidades pasan, llegan y pasan y ni nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, reducir distracciones también puede ser el trabajo, las responsabilidades, las preocupaciones y tantas otras cosas que nos quitan ese enfoque de compartir el Evangelio. Practicar la empatía es otra forma de mantener ojos abiertos, es si no somos empáticos con los demás, si no entendemos la situación por lo que otros están pasando, si no nos ponemos los zapatos de los demás, difícilmente vamos a entenderlos, ¿verdad? Y si no los entendemos, el compartir la palabra de Dios
será más como una obligación que un deleite. Entonces, conocer las situaciones de los demás, una conversación amena, ¿verdad? Pensar claramente que la persona con quien usted está hablando, por esa persona Jesucristo murió en la cruz. Y el deseo y la voluntad del Señor es que esa persona también se postre a los pies de Cristo, mire la cruz y la tumba vacía. Ser empáticos, ¿verdad? No hay cosa más incómoda cuando alguien nos quiere poner la Biblia a la fuerza. Cuando de una viene y nos habla de algunos textos bíblicos antes de conocer, antes de entablar una conversación, antes de ver ese común que tenemos todos nosotros, ¿verdad? Ya mencioné antes, Jesús, los judíos y los samaritanos no tenían nada en común. Empezar una conversación así era difícil, pero Jesús, ¿qué usó? Usó algo común, que es el agua. Entabló una maravillosa conversación. Vemos la conversación de la samaritana, las respuestas eran cortas, quería evadir la conversación, pero Jesús hacía preguntas. Jesús continuaba la conversación hasta el fin que ella terminó por la gracia de Dios postrándose literalmente a los pies de Cristo, alabando su bendito nombre. Siguiente, salir de tu zona de confort. ¿Qué significa eso? Estamos cómodos cuando con nuestros vínculos del círculo social, con las personas que conocemos. Pero cuando ya conocemos a un desconocido, empezamos espiritualmente a temblar, ¿verdad? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? Y todo eso. Entonces, el Señor nos dijo, no estamos en una burbuja. El Señor nos ha enviado a lugares remotos a entablar conversaciones con personas diferentes a nosotros, pero siempre hacerlo con amor, ¿verdad? Y al fin ver cada día como una oportunidad en la cual compartamos el Evangelio como lo han hecho con nosotros, ¿verdad? Entonces, recordando que Jesús encontró oportunidades en medio de su vida cotidiana. Entonces, estos consejos serían chévere ponerlo en práctica para aplicar este hábito, ¿verdad? De mantener los ojos abiertos. En la parte final tenemos una tarea, porque como lo que estamos diciendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo y la idea es, a la luz de las Escrituras, queremos ponerlo en práctica. Pedimos que el Señor nos dé esa fortaleza para poner en práctica estos hábitos. Ustedes van a anotar en un papelito estas preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles son algunos pozos, pensando en la historia de la samaritana, o lugares o situaciones diarias en tu vida donde podrías encontrar oportunidades para abrir los ojos y compartir el Evangelio? Entonces vayan escribiendo un papelito. Si desean, pueden enviarme por escrito o confíen ustedes que van a hacer, que esto es para su vida diaria de aquí en adelante, ¿verdad? Pensando en esa situación de mantener los ojos abiertos. ¿Qué barreras personales enfrentarás o enfrentas si ahorita está pensando en un hermano o una hermana de compartir la palabra de Dios? ¿Qué pasos tomará esta semana para cultivar este hábito de ojos abiertos? Entonces, esa es la tarea. Entonces, la idea es, como bien decimos, poner en práctica estos hábitos que el Señor nos da, que son hábitos de un cristiano. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario adicional?
Y si no, vamos a terminar con una oración. Y les voy a darles la tarea el sábado. Tienen un tiempito para poner en práctica este hábito. Entonces, ustedes pueden ir pensando, pueden ir meditando. Y si tienen alguna preguntita, por favor, ya saben que pueden hacerlo con toda confianza. Entonces, aquí está otra vez. Esta es la tarea. Esto es poniendo en práctica el hábito 2. Y vamos a ver la tarea, ¿verdad? Vamos a ver el video y vamos a ir leyendo en nuestras Biblias Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. Entonces, ya les voy a hacer llegar la tarea con el video para que ustedes vayan pensando, meditando. Muy bien. Vamos a orar si está bien con ustedes. Oremos pues. Padre Celestial, gracias por abrir nuestros ojos a tu amor y gracia. Hoy hemos aprendido que como discípulos deseamos vivir con los ojos abiertos para ver a quienes necesitan conocerte. Perdónanos, Señor, las veces en que hemos estado distraídos por nuestras ocupaciones y preocupaciones, y ayúdanos a reconocer las oportunidades que nos das cada día para compartir tu amor. Así como Jesús vio a la mujer en el pozo y le ofreció agua viva, enséñanos a ver con compasión a quienes nos rodean. Señor, danos valentía para superar las barreras que nos impiden ver a otros y ayúdanos a cultivar este hábito en nuestra vida diaria. Que nuestras vidas reflejen el fruto del Espíritu y que cada encuentro con otros sea una oportunidad para mostrar tu luz. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, que tengan una bendecida noche